buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahora digo, purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti, díselo con los ojos, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Vamos a ir a él. Purifícame, dile a él, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama
voz y dile: purifícame, santifícame. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices: cambia mis odres viejos, Señor, derrama de tu vino nuevo. Dile: purifícame, te necesito, Señor, santifícame. Y le derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Y otra vez: purifícame, oh Señor, santifícame. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, Señor, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Y esta última vez: derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Cierra tus ojos y pídele al Señor lo que le hemos cantado, ¿eh? Muy bajito, dile a él: purifícame, santifícame, Señor, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, vamos, pídele a él: santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Una última vez, dile a él: derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Señor,
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios esta mañana por este tiempo de la vida devocional. Y bueno, pues es una bendición de parte de Dios estar de nuevo aquí reunidos, ¿verdad? Con el Señor y buscando su presencia, buscando su ayuda, buscando que Él derribe todo argumento en nuestras vidas que se levanta contra su voluntad y Él lo hará, hermanos. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Y damos gracias al Señor porque Él es fiel a sus palabras, a sus promesas. Y bueno, les doy la bienvenida, sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Este es el tiempo de la vida devocional. Quiero comenzar esta enseñanza poniendo en manos de Dios este tiempo y todo lo que hoy vamos a estar estudiando y pidiendo al Señor que esté hablando a nuestros corazones. Si gustan acompañarme a orar, por favor. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia para con nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos para escuchar el consejo sabio de tu palabra, para inclinar nuestro oído a tus palabras, Señor, y estar atentos a tu voz. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra. Verdaderamente queremos ser cambiados, ser edificados. Queremos pedirte que derribes todo argumento en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros deseos, que se levantan en contra de tu voluntad, Padre. Derríbalos, Señor. Tú eres el único que tiene el poder, Señor, con tu palabra para derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y ayúdanos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Reconocemos nuestra necesidad de ti, de ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias te damos. Ponemos en tus manos esta enseñanza. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad, que nos recuerde lo que tú nos has enseñado, Señor, y que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar con Proverbios capítulo 15. El tema de hoy se llama la lengua del sabio. Y vemos cómo el escritor de Proverbios, Salomón, nos habla sobre la lengua, ¿verdad? Y esto de la lengua del sabio abarca del Proverbios capítulo 15, versículo 1 al versículo 20. Vamos a ir desarrollando poco a poco, versículo por versículo. Vayamos a Proverbios 15:1. Vamos a ver qué es lo que nos dice el escritor de Proverbios. Él empieza hablando, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Aquí tenemos uno de los proverbios mejor conocidos sobre el poder, fíjense, de hablar amablemente. El poder de hablar tiernamente, delicadamente y suavemente. O sea, hay un poder cuando nosotros hablamos de esta manera, amablemente, con ternura, con delicadeza, suavemente. Eso hace que la ira se quite. Y podemos darnos cuenta que la ira es el fruto de la naturaleza caída del egoísmo del hombre. Porque por la ira el hombre puede llegar a perder el dominio propio, hermanos. Y eso hace que pequemos contra Dios. Pablo llegó a tener ese dominio propio en sus palabras, en su manera de hablar. De alguna manera, él también nos enseña esa parte de cómo es que cuando no hay dominio propio se contrista al Espíritu Santo. Miren, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 30.
y 31. Él alcanzaba a ver que en la iglesia de Éfeso hacía falta que la iglesia aprendiera a tener blandas respuestas, que fueran amables, tiernos, delicados y suaves en su manera de hablar. Y es algo que también a nosotros nos hace mucha falta, que necesitamos constantemente aprender a hablar de esta manera, con una blanda respuesta, y sobre todo cuando ves que la otra persona está airada. Dice Pablo ahí en Efesios 4:30, y no contristen al Espíritu Santo de Dios. O sea que habla de que se contrista el Espíritu Santo en nosotros. Dice, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Si se dan cuenta cómo Pablo nos da el consejo, pero la forma en que lo está hablando también están siendo unas palabras amables. Palabras bruscas, ¿sí? O está haciendo él de alguna manera utilizando palabras que dañen o que hieran, ¿verdad? Sino que están utilizando palabras suaves cuando nos está diciendo, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia. David también nos habla y nos pone el ejemplo, el rey David. Vayamos al Salmo 37:8. Dice David, Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. Fíjense, nos está diciendo, déjala. Es responsabilidad nuestra aprender a dejar la ira y a desechar de nosotros el enojo. Dice ahí David, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Bueno, quiero decirte que la ira es esa excitación de la mente ante una situación que tú consideras que es para ti indigna, pero que tal vez ante los ojos de Dios lo está permitiendo para que nosotros aprendamos a tener dominio propio y de nosotros salga una blanda respuesta. Que no salgan palabras ásperas. En otra ocasión también el apóstol Pablo, cuando está escribiéndole a Timoteo, también le habla sobre que nosotros quitemos la ira, que desechemos el enojo, para que podamos orar libremente. Vayamos a 1 de Timoteo 2:8, por favor. 1 de Timoteo 2:8. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo era un pastor joven y necesitaba ser instruido constantemente en el consejo sabio de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. ¿Por qué? Porque es bueno estar orando y en todo lugar. Pero nos da la característica o la forma de cómo orar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, que tenemos que aprender a desechar de nosotros, a dejar la ira y desechar el enojo, a no permitir excitarnos en la mente para hacer lo malo. Porque a veces nos excitamos en la mente y hablamos cosas que no debemos de hablar. Tenemos una actitud en el hablar que no es suave, sino que es áspera. Por eso el escritor de Proverbios dice ahí, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, pero más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? La palabra agresiva, la palabra dolorosa, ¿qué produce? Produce en la persona, ¿sí?, una fuerte emoción o sensación, ¿verdad?, que está orientada a cometer algún agravio cuando
esa persona también te está hablando con una agresividad y está siendo áspero al hablarte. ¿Se acuerdan de en el Antiguo Testamento de Nabal y Abigail? Que eran un matrimonio, pero que este hombre era un hombre perverso, era un hombre malo, de mal carácter, de mala actitud, era muy áspero. Él estaba enfocado más en las cosas terrenales, en su ganado y todo lo que él tenía. Y David, cuando sale huyendo de donde estaba reinando Saúl y va al desierto, pero sale con un grupo de personas también, logra juntar su ejército David, y entonces cuando tienen hambre, David manda a sus discípulos o a algunos del ejército a pedirle de comer, que le dieran de comer para él y para su ejército, con Nabal. Y vayamos, miren, a primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 10. Y llegan los enviados de David con Nabal y le dicen que los manda David y que les dé algo de comer, ¿verdad? Y ellos estaban teniendo una actitud bien amable, suave y respetuosa hacia con Nabal. Y ahora sí que, como quien dice, en el pedir estaba el dar. Y miren ahí, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. Miren cómo respondió Nabal. Y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Pero haciéndose esta pregunta: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? ¿Se dan cuenta que cómo es que responde Nabal? Con esas palabras agresivas. Claro, Nabal era un hombre que no conocía a Dios, pero hoy tú y yo conocemos a Dios. Y hoy, cuando alguien se acerca a pedirnos algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, compartir lo que tenemos con el necesitado. Y de buena manera, con unas palabras suaves, con unas palabras que sean delicadas, que sean amables. Muchas veces esta situación se da en la vida matrimonial. Nosotros, por algunas situaciones o por faltas de comunicación adecuadas y correctas, tendemos a exasperarnos o a irritarnos prontamente o excitarnos en la mente, y de repente utilizamos palabras que no son suaves, sino ásperas, palabras que a veces son dolorosas o agresivas hacia con nuestra esposa. Por eso Pedro siempre nos dio el consejo también de que debemos de tratarlas como a vaso más frágil, y tratarlas hasta en nuestra manera de hablar. Yo sé que no es fácil para nosotros los varones, pero tenemos que aprender a pensar antes de hablar. Decir: Señor, ¿cómo me comunico esta necesidad que tengo hacia con mi esposa? Dame las palabras suaves, amables y delicadas, Señor, para hablar con ella. Y aun cuando tu esposa, o al contrario el esposo, estuvieran irritados, estuvieran exasperados o airados y enojados, nosotros tenemos que aprender a responder de una manera suave. Yo reconozco que necesitamos madurar en esta área de nuestra vida, en la blanda respuesta, para que se quite toda ira. Cuando nosotros empezamos a ejercitarlo en casa y nos encontramos con una situación fuera de casa, con otras personas que no son de la familia, con esta ira, entonces podemos responder suavemente, con una blanda respuesta, y no responder con una áspera respuesta, porque haremos subir el enojo de otras personas. Vayamos a Proverbios 15:2, de favor. Dice ahí: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios
hablará sandeces. Ahora sí que la palabra aquí es muy clara, ¿verdad? La lengua de los sabios, ¿qué hace? Adorna la sabiduría. En este versículo hay un recuerdo de la clase de lenguaje que proviene de los sabios y de los necios. Eso es lo que nos está dejando ver este versículo. ¿Qué clase de lenguaje hay en los que proviene de los sabios y qué clase de lenguaje hay que proviene de los necios? El sentido es que el sabio, hermanos, conoce el modo de expresar sus ideas. Y cuando se da cuenta cómo expresar sus ideas de manera correcta, de manera suave, de manera gentil y ordenada, eso edifica a otros. Hasta uno mismo se edifica, porque te das cuenta y dices, ¿cómo es que estoy aprendiendo a hablar de esta manera? Cuando antes no era así. Y eso lo va haciendo Dios. Dios va haciendo estos cambios a través de que estamos constantemente en una vida devocional renovando nuestro entendimiento y reflexionando de qué manera me estoy comunicando. ¿De una manera sabia o de una manera necia? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me dirijo con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo me comunico con mis patrones en el trabajo? ¿Cómo me comunico con mis autoridades terrenales, con mis autoridades espirituales? ¿Cómo me comunico con mis hermanos en la congregación? ¿Cómo es? ¿De una manera, mi hablar es de manera sabia o mi hablar es de manera necia? Miren, el libro del profeta Isaías nos deja ver un ejemplo claro, cómo es que ese hablar va cambiando. Vayamos a Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías 54. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿A cuántos les pasa que estás en la mañana antes de que aclarezca el día y son las 5:30 o las 6 de la mañana y el Señor te despierta? Y vienes y doblas tus rodillas en secreto, en la intimidad, y empiezas a pasar un tiempo con Dios, y ahí Dios empieza a hablarte, empieza a recordarte algún consejo de la palabra, o empieza a llevarte a reflexionar cómo has estado actuando en esos días, y entonces después el Señor te lleva también a estudiar, a leer la Biblia un rato, un tiempo con Él, y ahí es donde Dios te habla, donde Dios despierta tu oído. ¿Para qué? Para que oigas sus palabras sabias. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Claro, yo te estoy hablando de un tiempo un poquito más antes, ¿verdad? Donde Dios todavía no aclarece el día y estás en intimidad con el Señor. Y eso hace que se vayan renovando tus ideas, ¿sí? Que vayas teniendo, trabajando en tu mente de cómo debes de expresar tus ideas con tal de que edifiquen a otros. Jesús, cada que hablaba, nuestro Señor Jesucristo, edificaba. Sus palabras eran también de edificación. Miren, cuando estaba hablando en el Sermón del Monte, después de que les da las bienaventuranzas, después de que les habla sobre la ley, sobre el afán, sobre la oración, después de que les habla sobre el adulterio y todos esos ejemplos de Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde termina de hablar en el Sermón del Monte, dice ahí Mateo 7:24. Vayamos a Mateo 7:24, por favor. Fíjense, estamos viendo que la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Jesús es la fuente de toda sabiduría. Y miren cómo Él adornaba con sus palabras, con su manera de hablar, la sabiduría. Cualquiera, pues, dice, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren, cuando nosotros pensamos antes de hablar, cuando conocemos el modo de cómo expresar nuestras ideas, nosotros estamos teniendo ese cuidado de adornar la sabiduría en nosotros. Y entonces, cuando nosotros hablamos, la gente se queda así. Ha cambiado su manera de hablar. Es más, tu propia familia se da cuenta que cambia nuestra manera de hablar, que ya no es la misma. Y es ahí donde estamos adornando la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús en nosotros. Y aquí nos deja ver que Jesús, cuando terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba y decía, ¿qué sabiduría tiene este? ¿O de dónde adquirió? Algunos llegaron a decir, ¿de dónde ha adquirido tanta sabiduría este hombre? Pues de sabiduría de lo alto, que es una sabiduría santa, porque viene de un Dios santo, que es amable, que es lo que estamos viendo ahorita, que es pacífica, bondadosa, misericordiosa, sin incertidumbre ni hipocresía, llena de buenos frutos de justicia. Y por eso la gente a veces se admiraba y decía, wow, este hombre. Esa palabra admirar quiere decir que impactaba su mente y su sentir, toda su vida de los hombres que escuchaban hablar a nuestro Señor Jesús. Bueno, yo quiero decirte que Dios sigue hablando en este tiempo y que quiere seguir hablando a tu vida y a la vida de tu familia, pero Dios va a usar tu vida para hablar a tu familia, para hablar a aquellas gentes que conoces en el trabajo. Ahora, ¿de qué manera vas a expresar tus ideas? O no tanto tus ideas personales, ¿de qué manera vas a expresar el evangelio? ¿De qué manera vas a adornar la sabiduría con tus palabras? Con palabras que son realmente blandas, suaves, delicadas, o palabras ásperas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que reflexionar, porque también vemos la otra parte de que la boca de los necios derrama, ahora sí que adorna su necedad. Es derramada su necedad como un torrente, así muy fuerte. ¿Por qué? Porque un corazón necio y malvado hace que la boca rebose de locura y de suciedad. Por eso dice Proverbios ahí claramente, ¿no? 15:2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La palabra sandeces habla de locuras. ¿Se acuerdan cuando llevaron a Jesús ante Pilato? Los principales sacerdotes y los ancianos, miren, vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 20. Veamos qué es lo que hablaban de su corazón, o sea, ellos realmente, qué salía de su boca. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y Jesús fuese muerto. Fíjate, los principales sacerdotes y los ancianos eran del pueblo judío, eran del pueblo de Dios. Jesús también era su hermano, era judío, era nazareno, del pueblo de Dios.
y pidieron que le soltaran a Barrabás, que era un hombre delincuente, era un hombre malo. Cuando Pilato les dijo, ¿a quién quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús? Y ahí nos damos cuenta de lo que había en su corazón necio. Pedían que fuera muerto Jesús. Versículo 21, respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. ¿Por qué no lo crucificaron ellos? Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Su boca rebosaba de locura, de maldad, de suciedad, de pecado, de un malvado corazón necio. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no permitamos que de nuestra boca, de nuestro corazón, salga todo eso. Sino que Dios quiere que de nuestro corazón salgan palabras suaves, que adornen la sabiduría de Dios en nuestras vidas, en nuestro ámbito familiar y donde quiera que vayamos, que aprendamos a adornar la sabiduría con nuestra forma de hablar, de comunicar y expresar nuestras ideas. Fíjense, son ejemplos bien sencillos, pero cuando no tenemos el cuidado de cómo expresarlo, lo actuamos de una manera necia. Pásame el plato que está ahí por la cocina, dámelo. Y tenemos una actitud áspera. ¿Se dan cuenta cómo estoy actuando ahorita ásperamente? Más sin en cambio tenemos la otra parte, ¿no? De que cuando considero, necesito el plato que está allá. Y si yo considero que mi esposa está cerca de donde está el plato, le digo, oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Serías tan amable de pasarme el plato para colocar estas cosas? Pero tenemos que pensar, tenemos que reflexionar cómo vamos a expresar nuestras ideas. Yo sé que es un trabajar y eso es bueno. Tenemos que también hasta en eso trabajar. ¿Cómo me voy a expresar con mi esposa? ¿Cómo me voy a expresar con mis hijos? Señor, dame sabiduría. Ayúdame a comunicarme como tú quieres que me comunique. ¿Para qué? Para que adornemos la sabiduría de Dios. Vayamos a Proverbios 15:3, por favor. Dice así, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora, ¿qué vemos aquí en este proverbio? En este versículo 3 vemos el interés de Dios por todas sus criaturas, por toda su creación. Tanto los malos como los buenos. ¿Qué nos deja ver esto? Un atributo de Dios, que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo sabe. Pastor, ¿y a mí de qué me sirve conocer y saber que Dios es omnisciente y que todo lo sabe? De mucho, déjame decirte. Porque eso me deja saber que los ojos de Dios están en todo lugar y que no hay nada de lo que yo pueda esconder. Nada, hermanos. Él mira cada palabra, cada pensamiento, cada motivo o acción o cada intención de mi pensamiento con que hago las cosas, tanto de los malos como de los buenos. Él está mirando todo eso. El escritor de Hebreos se lo explicó claramente a la iglesia en Cristo. Vayamos a Hebreos 4:13, miren. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todos tenemos que dar cuentas a Dios. Y qué mejor que diario estemos rindiendo cuentas de cómo nosotros nos estamos comportando, cómo estamos hablando, cómo estamos nosotros teniendo actitudes, las intenciones de nuestras actitudes, cuáles son buenas o son malas. Ayúdame. ¿Por qué? Porque te tengo que dar cuentas. Ante ti no puedo esconder nada.
¿Sabes de qué me sirve a mí conocer la omnisciencia de Dios que todo lo sabe? De que, miren, cuando me acerco a Él en oración, es para abrir mi corazón y para expresarlo y decirle, Señor, he fallado, he pecado contra ti, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y entonces, ¿qué sucede? Tú estás seguro y estás consciente de que cuando tú dice el escritor de Proverbios también, cuando confiesas tu pecado y te apartas de él, alcanzas la misericordia de Dios. Para eso nos sirve conocer la omnisciencia de Dios y de que Dios no puede ser burlado, que no puedo esconder nada de él. Que si tuve malas palabras hacia con mis seres amados, que si tuve malas actitudes, que si vi, oí o actué de una manera que no es, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo quiero aprender a ser transparente contigo y transparente con los demás. Esto habla de integridad. ¿Por qué? Porque todas las cosas están abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La pregunta sería esta mañana, ¿estamos entregando cuentas diariamente a Dios o de plano no? No nos olvidemos que Él nos está mirando. ¿Y sabes para qué nos sirve esto? Porque esto produce en nosotros, fíjate, un temor o un respeto profundo hacia Dios. Eso produce temor de Dios. El temor de Dios es estar conscientes constantemente de que Dios nos está viendo en todo tiempo y eso nos ayuda a pecar contra Dios. Eso nos ayuda a ser sabios porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor, tú me estás viendo en este momento. Cuando nadie me ve, tú sí me estás viendo. Tú estás viéndome, Señor, lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo está mal. O lo que estoy hablando no es correcto. Para eso nos sirve conocer la omnisciencia de Dios. Vayamos a Proverbios 15:4, por favor. Dice así. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. En este verso, miren, uno se trataba de apaciguar la ira, mientras que, en el verso 1, si recuerdan, se trataba de apaciguar la ira, ¿verdad? Porque el verso 1 dice de esta manera, miren, recordemos, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. Pero en este verso, en el 4, la lengua apacible es árbol de vida. ¿Qué nos deja ver aquí? En este versículo se trata de dar instrucción sana, de dar instrucción curativa y edificante. ¿Por qué? Porque las palabras, fíjense, apacibles y con gracia, ¿saben qué causa en la persona? Le refrescan su alma, le alivian su alma y le reaniman su alma. ¿Cuántos han experimentado este tipo de situación de parte de Dios hacia con nosotros? Cuando a lo mejor has estado decaído, cuando has estado permitiendo el desánimo en tu vida y de repente Dios usa la vida de otra persona y llega y ¿cómo estás? Pues no muy bien, mira, la verdad es que he tenido problemas en mi vida personal y la verdad es que necesito la ayuda de Dios y ahorita me siento decaído, sinceramente. Y entonces esa persona Dios la usa, ¿no? Y le dice, no, mira, ánimo, ten ánimo, Dios está contigo. Mira que el Señor te manda que te esfuerces en la gracia, y esforzarse en la gracia es creer lo que dice su palabra y obedecerlo. Mira, la palabra de Dios dice que Él es tu Señor, Él es tu Dios, que nunca te dejará, que siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Que no temas, que Él te ayuda. Y ahí está Dios, está trayendo una palabra que verdaderamente es apacible para tu vida, para tu alma que la necesitas. Porque tal vez tu alma esté afligida.
tu alma esté turbada, esté angustiada, esté atribulada tu alma. Pero es ahí donde Dios manda su palabra. Una palabra apacible, y empiezas a veces hasta a orar por esa persona. Déjame orar por ti, y lo abrazas, y sabes qué, mira, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor derrame de su sabiduría y su inteligencia espiritual sobre tu vida. Y esto a veces pasa hasta en el matrimonio, cuando ves a tu esposa que de repente anda así como que desanimada o atribulada o angustiada. Ven, 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 no te vayas, mi amor, ven, ven tantito, antes de que te vayas, déjame orar por ti. Déjame pedirle al Señor que te fortalezca en tu ser interior por medio de su Espíritu Santo. Y esto, ¿saben? Es un árbol de vida. Un árbol de vida da buenos frutos y hasta dices, ay, yo quiero de ese fruto, ¿no? Los ves y ay, qué ricos frutos, se antojan, ¿no? Y quieres, y lo mismo, ay, no, ese hermano, híjole, cómo Dios lo usa, la verdad, ¿no? Y te acercas para escucharlo, ¿no? Porque sabes que siempre hay palabra fresca, palabra viva, que edifica, que construye, y que su lengua es una lengua apacible. Y aun cuando hay necesidad de ser exhortados, fíjate, te exhorta con esas palabras de que Dios pide sabias. Simplemente te lleva al consejo de la palabra, ¿no? Y aun cuando hubiéramos cometido algún pecado, a veces Dios utiliza gente que dice, ¿sabes qué? Mira, lo que tienes que hacer es esto que dice la Biblia. Estar a cuentas con Dios. Pero la perversidad de la lengua también es quebrantamiento de espíritu. Vayamos a ver un ejemplo de las palabras apacibles con gracia que refrescan y alivian. En Hechos 15:30, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 30. Esto habla de cuando se estuvo la junta en el concilio y que se escribió una carta y que esa carta fue enviada a las iglesias. Y miren lo que produjo esa carta, esas palabras que refrescaron a las iglesias, porque las iglesias estaban así como que angustiadas. ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Debemos de circuncidarnos o no nos debemos de circuncidar? Ya creímos en Cristo Jesús, y se estaba manifestando una situación muy fuerte, confusión, el enemigo tratando de meter división, confusión para que viniera división, perdón. Pero los hombres sabios que hicieron fueron a recibir el consejo, a tomar en el concilio el consejo, a explicar lo que estaba pasando, y junto con todos los demás se tomó una buena decisión, y luego mandaron esa carta a través de estos hermanos de Judas y de Silas, ¿verdad? Entonces dice Hechos 15:30, dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Fíjense, reúnen a la congregación y entregan la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación de las palabras que estaban ahí escritas en la carta. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pues quiero decirte que Dios nos está mandando consolación a través de darnos esta palabra, que nuestra lengua, cuando es apacible, es árbol de vida. Realmente edifica, construye nuestra lengua. Esa palabra apacible habla de cuando nuestra lengua actúa de una manera gentil, suave, es árbol de vida. Pero cuando la lengua actúa con maldad, con perversidad, hiere, hace daño y quebrantan el espíritu. Fíjense que en una ocasión realmente
escuché a un amigo o a un pastor que él hablaba y decía que cuando él era pequeño, su padre le decía, es que eres un tonto, no sirves, no eres bueno para nada. Y así creció con esa parte de que esas palabras lo hirieron, lo marcaron, lo lastimaron. Imagínense cómo era su actitud. De la misma manera, ahora sí que se creyó la mentira, porque en aquel entonces, pues fíjate, de su propio padre que les dijera eso. Por eso es bien importante saber cómo se dirigen o nos dirigimos con los hijos, los que tienen hijos, ¿verdad? Y, y cómo es que utilizan las palabras para hablar con ellos. Si son palabras que refrescan, que alivian y que reaniman sus vidas, o son palabras que hieren, que hacen daño, que hasta producen miedo en los hijos. Ahí viene mi papá, ¿verdad? Sí, ahí viene. No, pues córrele. Y eso pasa cuando no hay un corazón que ha sido cambiado, transformado. Y aun cuando fuera una persona creyente, si no está renovando su entendimiento, va a seguir actuando de la misma manera, con palabras que hacen daño, que hieren, que quebrantan. Miren, vayamos a ver un ejemplo de personas que decían ser creyentes en Dios y cómo actuaban. Mateo 26:59. Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. ¿Se dan cuenta? Las palabras perversas y maliciosas hieren, hacen daño y quebrantan el espíritu. También cuando con Esteban, vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice, Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Se dan cuenta de las palabras perversas y maliciosas que lo único que estaban provocando era herir y hacer daño a Esteban? Y eso lastima, hermanos. Lastima mucho. Pero Dios se encarga de ir sanando nuestras vidas con su palabra. Vayamos al Salmo 107:20, lo que dijo el salmista David. Salmo 120. Salmo 107, versículo 20. Dice así, y envió su palabra y los sanó, y los libró ¿de qué? De su ruina. La palabra de Dios sana, restaura, trae libertad. La palabra de Dios nos levanta, nos fortalece, nos edifica, hermanos. Por eso es que constantemente, diario, tenemos que tener una vida devocional de estar viniendo a la palabra de Dios, porque sana nuestros pensamientos. La alabanza decía hace ratito, ¿no? Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Con su palabra. Nos va a sanar, va a derribar todo argumento que se levante en contra de su voluntad, todos pensamientos malos que no edifican, que destruyen, los derriba cuando nosotros, nos llenamos de la palabra de Dios. Vayamos a Proverbios 15:5. Con esto terminamos. Proverbios 15:5.
Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Fíjense que en capítulos anteriores ya nos hemos encontrado con a esta actitud del necio. De hecho, en Proverbios siempre está el contraste entre el sabio y el necio. Y ya hemos encontrado anteriormente con este necio, que piensa que su padre es anticuado, que sus ideas están pasadas de moda y que su consejo no vale para nada y por lo tanto no tiene, lo tiene en poco y lo desprecia. Y así somos de necios con Dios. Cuando nosotros, ay no, la Biblia, para todo la Biblia, pastor. ¿No podrá decirme lo que dice el libro tal predicador? Y así es el necio. Tiene en poco la palabra de Dios y la desprecia. Y así eran los hijos del sacerdote Elí. Tenían en poco la palabra y el consejo que venía de Dios por parte de su padre y la despreciaban. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Dice así, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres y velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecara contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos ¿qué? Morir. Ellos mismos tomaron la decisión de menospreciar el consejo de su padre. Pero podemos ver el otro contraste. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Es decir, que el hijo sabio recibe y guarda la corrección, beneficiándose de ella. Es prudente y viene a ser un hombre aún más prudente. El hijo sabio. Cuando escuchamos nosotros, fíjense, las amonestaciones de Dios para nuestra vida, y las recibimos, decimos, Señor, sí es verdad, estoy haciendo mal en esta área de mi vida. Y entonces nos esforzamos por corregir, por obedecer la palabra y corregir esa área de nuestra vida, llegamos a ser sabios. Y créeme que conforme lo ejercitamos, aún estaremos entre sabios. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a tener mejor entendimiento de cómo vivir en esta tierra agradando a Dios. Recibir la corrección, guardarla. Vayamos a Proverbios 19:20. Dice ahí, escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. ¿Se da cuenta cómo realmente Dios nos habla de que también debemos de ser dóciles? Santiago lo decía claramente, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, ¿sí? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, por tanto, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Entonces, cuando nosotros recibimos el consejo, dice, y recibir también Santiago menciona y dice que recibamos el consejo con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros cuando recibimos el consejo con una actitud humilde, ¿sí?, tendemos
voluntariamente a guardar el consejo y a corregir esa área de nuestra vida para que seamos que verdaderamente hombres prudentes, hombres entendidos. Prudente que habla de entendimiento. Somos entendidos en cómo vivir, cómo hablar en las áreas de nuestra vida, cómo edificar a nuestra familia, cómo edificar a nuestros compañeros en el trabajo. Y nuestra lengua viene a ser árbol de vida. Y consideramos todo esto porque nos damos cuenta de que Dios nos está viendo en todo tiempo. De hecho, Dios nos está viendo en esta mañana. Y Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe también cómo estamos recibiendo este consejo. Y es muy importante que reflexionemos en nuestra manera de hablar. Vayamos a orar. Vayamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude a tener siempre en nuestra lengua una blanda respuesta, una suave, una amable respuesta ante aquellas circunstancias de ira que Dios permite que se levanten contra nosotros y que nosotros hablemos suavemente. Pidámosle al Señor que nuestra lengua hable sabiduría de Él. Que nuestra lengua sea una lengua apacible, sea como un árbol de vida hacia los demás, que salgan palabras de Dios, que salga el Evangelio, que salga la palabra que edifica, la palabra que sana, que trae libertad, que restaura, que da aliento al cansado, que fortalece. Y esa palabra que Dios quiere usar nuestras vidas, nuestra lengua para sanar, para libertar, para restaurar, hermanos. Dios quiere obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo se quiere mover, quiere usar nuestra lengua también. Que pongamos nosotros la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones para que cuando hablemos la palabra de Dios. Pedro lo decía, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que hablemos la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por este consejo tan sabio que nos estás dando. Gracias, Señor, porque nos haces hombres entendidos a través de tu palabra. Estás enviando tu palabra para sanarnos, para derribar todo argumento que se ha levantado en contra de tu voluntad. Y, Señor, te queremos nosotros reconocer delante de ti que en nuestra boca, Señor, ha habido palabras ásperas y queremos pedirte que nos perdones. Hemos hablado palabras ásperas hacia nuestra esposa, esposo, a los hijos, a otras personas. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque lo único que hemos hecho es simplemente manifestar esa necedad, Señor, que ha habido tal vez en nosotros ásperamente y que nosotros lo único que hemos hecho también al hablar de esa manera ha sido lastimar y dañar a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor. Hemos pecado contra ti primeramente, Señor, y por causa de estar menospreciando el consejo tuyo, Señor, por causa de no recibir la corrección que viene de parte tuya y por causa de no considerar que tus ojos están en todo lugar y que nos estás mirando, Señor, de todo lo que pensamos y hablamos. Señor, perdónanos, hoy nos arrepentimos de todo corazón. Hoy te pedimos que nos ayudes a tener siempre una blanda respuesta ante situaciones de ira, Señor, que tú permitas. Que nos ayude, Señor, a que nuestra lengua sea una lengua sabia, Señor, que edifique verdaderamente. Que nuestra lengua sea apacible, sea árbol de vida, Señor. Que tu Espíritu Santo use nuestra lengua, Señor, para sanar, para restaurar, para fortalecer al débil, para levantar al caído. Que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor. Que nuestras palabras sean suaves, sean amables, sean, Señor, palabras de edificación, Señor, de consolación, palabras de exhortación, pero de una manera suave y gentil, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu ayuda, Padre. Que nuestras palabras, Señor, verdaderamente, Señor, te agraden a ti, Padre. Que busquemos primeramente agradarte a ti, Señor. Que de nuestra boca salgan palabras, Señor, de vida, palabra de Dios, Señor.
Ayúdanos por misericordia a considerar que nos estás viendo en todo lugar y en todo momento. Ayúdanos, Señor, a recibir el consejo, la corrección tuya esta mañana, Padre, para que seamos hombres y mujeres entendidos en tu voluntad, Padre, y llevando siempre buen fruto, Señor, en todo lo que hablemos y lo que hagamos, Padre. Te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias. Gracias por la vida de las personas que nos están viendo, Señor, y aquellos que verán este video, Señor, esta enseñanza, Señor, oramos por ellos y los bendecimos. Ayúdalos, Señor, ayúdalos a estar a cuentas contigo, Señor, que ellos reflexionen también en su manera de hablar, que ellos se den cuenta que tú los estás llamando a que cambien, Señor, a que reciban el consejo tuyo. ¿Para qué? Para que sean hombres y mujeres entendidas, prudentes, Señor, en su manera de hablar, y que sobre todo, Señor, el temor de Jehová venga a sus corazones y a sus vidas. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de la vida devocional. Los invitamos a las hermanas a estarse conectando al ratito a las 7 de la noche. Tienen servicio con mi esposa, con el Señor, ¿verdad? Tienen la reunión, pero mi esposa es la que ahorita está dando la enseñanza del libro de los Salmos, y pues va a ser de mucha edificación. Inviten a otras personas a que se conecten también, háblenles de la palabra de Dios y el Señor obrará. Que Dios les bendiga, les mandamos un saludo y que tengan un bonito día. Estamos para servirles. Hasta pronto.